hemos llegado al primer dominio del repaso para el examen 220-02. El 220-02 es la parte de Practical Application del examen, que es el segundo examen para la certificación de A+. Bien, así que vamos a comenzar con la parte de hardware y vamos a enfocarnos en lo que es el área de escenario, instalación y configuración a nivel de computadoras personales. Aquí vamos a hablar de todo tipo de componentes, los procedimientos de instalación y todo esto. Así que vamos a comenzar. Bien, para empezar hablaremos un poquito sobre las preguntas comunes. Y esto que te voy a hablar aquí de preguntas comunes, que la estás viendo aquí en la pantalla, es enfocado a cuando usted va a comprar un componente nuevo. Así que estas son las preguntas que tenemos que hacernos siempre, importantes. No pases por alto estas preguntas. Personalmente estas preguntas las utilizo yo para cada vez que voy a instalar un componente o voy a comprar un componente, pues me enfoco primero en esas preguntas y ahí entonces identifico si realmente voy a comprar el componente. Así que vamos a empezar. Bien, el componente que voy a comprar, por ejemplo, tengo un cliente que me pidió algún componente o yo personalmente como técnico voy a comprar un componente. Pues me pregunto, ¿qué problema resuelve este nuevo producto que voy a instalar? Esa es la primera pregunta que debes hacerte. Y aunque parezca obvio, eso le va a ayudar a usted a manejar mejor su dinero. Si usted se enfoca en qué realmente hace esto que voy a comprar, ¿ok? Este dispositivo reemplaza o añade a uno existente. ¿Es un aditamento adicional o simplemente es reemplazar, por ejemplo, un disco duro, reemplazar un procesador, vas a reemplazar una memoria o por ejemplo, vas a añadir otra memoria adicional? O sea, debes evaluar realmente qué es lo que vas a hacer con ese componente. Bien, ese componente que vas a comprar, ¿es interno o es externo? Ok, si es externo, ¿tienes los conectores para que puedas conectarlo? Por ejemplo, ¿tienes puertos USB disponibles? ¿Tienes puertos seriales disponibles? ¿Tienes puertos paralelos disponibles para ese componente? Todo eso debes evaluarlo a la hora de hacer la instalación. Aparte de esto, ¿tiene algún espacio limitado, por ejemplo, de espacio en disco duro? A lo mejor un disco duro que tiene un espacio limitado, o a lo mejor de tamaño. Esto, aunque usted no lo crea, debemos evaluarlo siempre porque no todos los cases a nivel de torre, no todos son iguales. Por ejemplo, hay tarjetas de video, vamos a hablarte un ejemplo, que son pequeñas. Por ejemplo, una PCI puede ser pequeña, pero una PCI Express con enfoque de gaming puede ser así de grande. O sea, si comparamos en cuestión de tarjetas de video, debes evaluar siempre eso. Siempre hay que evaluarlo porque a lo mejor usted compró una mega tarjeta y a nivel de espacio no lo evaluó. Cuando usted abre el case que va a colocar la tarjeta, se da cuenta que choca con el disco duro o choca con los cables o todo se vuelve incómodo y a veces no puedes instalarla. ¿Ok? Así que debes tener mucho cuidado en ese punto. Y el tipo de conector que tienes. Por ejemplo, si usted compra un componente de tarjeta de video que es PCI Express y se da cuenta que usted no tiene PCI Express, que usted tiene AGP, oye, pues entonces tenemos un problema, pues no va a poder instalar la tarjeta. Así que siempre evalúe lo que usted va a comprar y compárelo con lo que realmente usted tiene y sus necesidades. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo. Mira, uno de los problemas que normalmente nos pasa a nosotros los técnicos cuando estamos en el field, y es que le decimos al cliente, mira esto. Le decimos al cliente, ok, esta tarjeta de video, por ejemplo, te sale en $100. Ok, y te sale $40 de instalación, un ejemplo. Y perfecto, el cliente está contento porque dice 100 más 40 son 140, pues yo creo que puedo pagarlo. El cliente se va contento, nítido, y usted, pues perfecto, tiene el negocio, va a comprar tarjeta, chore, y cuando va a instalarla no tiene soporte ese motherboard para esa tarjeta, y el cliente sí quiere la tarjeta. Y lo que sería entonces de forma secundaria es que él compre un motherboard para que pueda utilizar tarjeta. Entonces, si usted le cambia el precio a nivel de lo que el cliente va a pagar, por ejemplo, él les había hecho una imagen de que iba a pagar $140 y de momento usted le dice que hay que comprar un motherboard nuevo que le solo añade $150 adicionales. O sea, ya de 140 estaba pagando $290. Realmente siempre es mejor tener todo claro desde el principio. Estos componentes que tengo realmente sí son compatibles con lo que voy a utilizar aquí en la máquina, porque si no vas a tener malas experiencias y podrías tener a varios clientes descontentos. Así que ten mucho ojo en eso y mucho cuidado. Ok, seguimos entonces con lo próximo. Datos importantes y debes memorizarte esto que voy a explicar ahora. Bien, a nivel de CDR, aquí la capacidad del disco es 700 MB. A nivel de DVDR, capacidad 4.7 GB. A nivel de Dual Layer, DVDR-W, Dual Layer, DL, significa Dual Layer. Capacidad 8.55, Blu-ray, capacidad 25 GB. Dual Layer, 50 GB. Importante, SATA puede mover data, cuando digo SATA es la interfase.
Podemos ver data aproximadamente a 600 megabytes por segundo en comparación. Y lo que es el White Ultra SCSI 2, podemos ver data aproximadamente a 80 megabytes por segundo. Esto es una comparación que te puede venir en el examen, así que pendiente a esto. Bien, vamos entonces a hablar un poquito sobre lo que sería la instalación de dispositivos internos. Mi gente, antes de tú abrir la computadora, desconecta el cable de corriente. ¿Por qué? Porque puedes coger un cantacito de corriente y eso te podría causar problemas. Ok, así que vamos a trabajar siempre a la segura. Número 1, desconecte la corriente del power supply y espera 8 segundos. ¿Para qué esperar 8 segundos? Ok, cuando usted desconecta, aunque usted no lo crea, o a lo mejor no lo ha visto, cuando usted desconecta la corriente, se queda todavía corriente en el sistema. Deja que la corriente se desvanezca y usted empieza a trabajar. La corriente se puede ir en 3, 4 segundos. Te estoy diciendo 8 para que te dejas segura. Puedes esperar 10 minutos si deseas, pero con 8 segundos es suficiente. Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor lo has visto. Cuando usted tiene el cargador de la laptop, lo que es el AC adapter, que es la cajita negra que usted conecta a la pared y a su laptop. Muchas de estas cajitas tienen una bombillita, color verde o amarilla, dependiendo, usualmente es verde. Y observe, cuando usted desconecta la corriente, el cable de corriente de la pared, lo desconectas. La bombilla se queda prendida. Y después de 3 segundos o 2 segundos se apaga. Pues entonces eso lo que te quiero decir es que guarda corriente y si usted se pone a trabajar con los equipos, puede coger un candazo de corriente y no estamos para eso. Así que un consejito, 8 segundos yo creo que es suficiente. Bien, verifique el manual de instrucciones de la pieza antes de instalarla. Ok, si usted va a instalar una pieza, te digo, un ejemplo que me pasó a mí una vez, y trabajo en esto. A mí una vez yo monté una computadora y cosa interesante es que tú dices que todas las piezas normalmente se instalan iguales. La realidad es que no pasa así. Lo que pasa es que somos desesperados y abrimos la computadora, vamos a poner la pieza a ver qué pasa y no leemos las instrucciones. Un caso que me pasó a mí personalmente. Compro una computadora, compro las piezas para montar una computadora, la monto y compro una tarjeta de video que tenía dual display a nivel de interfaz gráfico, o sea, tenía dos puertos para el monitor, para tener un dual display. Era una tarjeta Asus, me acuerdo. Y cuando voy a conectar esa tarjeta, o sea, la voy a activar, cada vez que levantaba la tarjeta me aparecía un blue screen. Y yo decía, wow, pero ¿dónde está el problema? Después de buscar, hice el pronóstico, hice todo el chequeo completo, verifiqué y nada, y seguía haciendo el blue screen. La única forma era desactivando la tarjeta de video, y si desactivaba la tarjeta de video, pues ya sabes que no tengo video. O reemplazaba la tarjeta. Después que me siento a analizar, busco el librito que trae la tarjeta de video, y cuando lo abro, que me pongo a leerlo, decía, antes de instalar la tarjeta, por favor, baje los drivers porque los drivers que utiliza Windows no son compatibles con la tarjeta de video. That's it. Tenía que poner otra tarjeta de video, bajaba los drivers, instalaba, ponía tarjeta de video nueva y that's it, se acabó el problema. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lee siempre el librito antes, o sea, sácate 10 minutos. 10 minutos, yo perdí horas en ese ejercicio y si hubiera hecho eso 10 minutos antes, pues nada, that's it, quizás aprendía algo y no perdía tiempo y no me mataba buscando dónde estaba la solución al problema. Así que yo creo que hubiera sido más fácil si leía el librito. Bien, eso es normal, eso te va a pasar a ti, le va a pasar a todo el mundo. Me pasó a mí, así que no creo que no tengas problemas con eso. Ok, determina si es plug and play lo que vas a instalar. ¿Qué es esto de plug and play? Es que tú lo conectes a la computadora, el sistema lo detecta, lo configure y that's it. Si no es plug and play, pues lee el procedimiento de instalación según el manual o el fabricante de esa pieza. Si es un cable, verifica cuál es el pin 1. ¿Qué es el pin 1? El pin 1 normalmente es, si tú miras un cable, por ejemplo, el cable de lo que es cable IDE como tal, de la interfaz IDE. Si usted se fija, ese cable tiene como una línea roja. La línea roja lo que indica en el cable es que es el pin 1. Ok, visualice siempre en el motherboard, localice cuál es el pin 1 y conecte bien el cable porque muchas veces... no ha pasado ahora, pasaba antes, los componentes viejos, y es que tú podías colocar el cable de cualquier forma. Claro, si tú no leías que ese era el pin 1, pues tú sigues moviéndolo así hasta que cayera y normalmente no es la forma correcta. Porque si el cable cae de cualquier forma, pues tú lo que hacías era que te observabas el pin 1, mirabas el motherboard, buscabas cuál era el pin 1 y lo ponías, eso era todo. Pero la gente no leía, la gente nada, simplemente lo ponía, no funcionó, cámbialo.
¿Ok? No es la forma correcta. La forma correcta es el pin 1 con el pin 1. Ahora mismo las interfaces de los motherboard, gracias a todas estas situaciones y a todos estos motherboard dañados por mala práctica y no leer, desarrollaron conectores que solamente cayeron de un solo lado, de una sola forma. Yo recuerdo que cuando empecé en este campo, los procesadores caían de cualquier forma, pero había una forma en específico y si lo ponías de una forma incorrecta se cruzaban. Ya no, ahora mismo fíjate que los procesadores, por ejemplo, de Intel, los de AMD, solamente caen de una sola forma correcta, así que no vas a tener problema con eso. Bien, aparte de eso, verifique si es un dispositivo IDE, verifique si lo va a instalar master o slave. Importante, verifique según el cable si va a ser master o slave, y si no, pues puedes utilizar la interfase de ese dispositivo. Tiene unos jumpers en la parte de atrás del dispositivo que te permite configurarlo si va a ser master o slave, o si va a ser cable select, que esto no es nada más y nada menos que es el orden en cómo tú lo pones en el cable. ¿Ok? Luego de terminar el proceso de esto, escriba lo que hizo en una hoja para que se recuerde cuál fue el procedimiento que usted realizó. Conecte la corriente y verifique el funcionamiento del equipo. Eso es importante. ¿Ok? Bien, si no funciona, verifique que desconectó, que sí conectó y tome nota sobre eso y después haga un análisis sobre cuál fue el problema. Ok, por ejemplo, si usted conecta un disco duro, usted puede utilizar lo que sería el Computer Management Console, aquí en todo caso. Esto lo encontramos en la parte de Control Panel, Administrative Tools, Computer Management. Y aquí donde dice Disk Management, aquí puedes ver todos los discos y las particiones que tengas en el sistema. Quiere decir que si instalas discos adicionales, puedes utilizar esto como para identificar realmente cuáles son los discos duros, cuáles son las particiones y cuáles se están utilizando y cuáles no. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el motherboard. El motherboard, todo el mundo sabe que es la tarjeta principal de la computadora, donde se conecta todo. Todo pasa por ahí. ¿Ok? Es la gran ciudad, como muchas personas la llaman, la gran ciudad digital. Bien, si vas a cambiar el motherboard, verifica su tamaño. ¿Por qué? Porque no todos los motherboards son del mismo tamaño. Hay motherboard así de pequeño con el motherboard así de grande. ¿Ok? Así que, ¿qué varía? Bueno, varía, número uno, la cantidad de memoria que soporte, la cantidad de procesadores que soporte, la cantidad de expansion slot que tenga. En fin, hay motherboards pequeños que cuestan $40 y hay motherboards que cuestan $1,000, $2,000 dependiendo del motherboard que fuera. Ok, pues lo que quiero decir con esto es que verifique siempre el tamaño. No todos los motherboards caen en todas las computadoras según el case que estés utilizando, así que es importante que eso lo evalúes. Ok, verifique la compatibilidad de los componentes, qué tipo de procesador a nivel de CPU soporta, qué tipo de power supply puedes utilizar, qué tipo de storage a nivel de discos puedes instalar, cuántos discos a nivel de SATA. Es importante, cada cable de SATA a nivel de unidad, a nivel de interfase soporta uno, no es como el IDE que puedes poner varios. En el SATA, cada interfase es a un dispositivo, cada interfase es a un dispositivo. Bien, a nivel de memoria, ¿qué memoria soporta ese motherboard? Puede variar, hay motherboards que soportan 4 GB y hay motherboards que soportan, no sé, 60, 70 GB, por ejemplo, por darte un ejemplo realmente. Ok, memorias que utiliza el motherboard, pues la identificamos. A nivel de BIOS, ¿qué tipo de BIOS tiene? ¿Qué versión la que tiene? Normalmente casi nadie verifica esto. Siempre es bueno verificarlo. Y si es una versión pues que sea un poquito atrasada, usted lo puede actualizar. Importante, se actualiza el BIOS. Tenga mucho cuidado que no apague la computadora, porque si usted apaga la computadora, la secuencia de programación no se completa y podría perder la configuración del BIOS. Si el BIOS se pierde, la máquina no funciona. El BIOS es el que le dice al sistema operativo cuáles son los componentes que están instalados, y si no hay BIOS que opere, sencillamente no hay máquina que funcione. Bien, ¿cuánta memoria soporta el motherboard? Eso la única forma de saberlo es leyendo el libro, preguntándole al fabricante del motherboard. Todos los motherboards pueden soportar diferentes tipos de memoria, modelos y capacidades. Ok, ¿cuántos expansion slot tenemos? Por ejemplo, PCI, PCI Express, AGP, ISA, por ejemplo. ¿Cuáles son las tarjetas o espacios que tenemos? Siempre es bueno esto, porque si usted va a tener muchas tarjetas, por ejemplo, Firewire, tarjetas de video, vas a tener 5 o 6 monitores, todo depende de lo que vayas a hacer. Pues todo depende del motherboard que vas a instalar o vas a comprar. Ok, número de puertos, evalúalos. ¿Cuántos puertos USB tenemos en ese motherboard? ¿Cuántos puertos Firewire tenemos en el motherboard? Puertos paralelos, puertos seriales. ¿Ese motherboard tiene tarjeta de video incluida o tiene tarjeta de video separada? Por ejemplo, hay que comprar una tarjeta de video. En mi caso, esta computadora que estoy utilizando en el estudio, no vino con tarjeta de video integrada. Tuvimos que comprarle una tarjeta de video. Incluso el ejemplo que te dije ahorita sobre la tarjeta de video fue con esta máquina. Así que debes evaluar esa parte. Tarjeta de sonido, tiene tarjeta de sonido, ¿qué tarjeta es? 5.1, 6.1,
Ok, normalmente cuando hablamos de 5.1, 6.1 es 5 bocinas, un subwoofer. Eso es más o menos la línea. 4.1, 4 bocinas, un subwoofer. Así que funciona. Tarjeta de red es interna. ¿De cuánto? 10-100, 10-100 es 10 megabits, 100 megabits. O 10-100.000, 10 megabits, 100 megabits. O 100 megabits, que es un giga. Que todo depende. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted necesita? Y así entonces analizas qué es realmente lo que vas a implementar o qué es realmente lo que le vas a implementar a su cliente. Por eso es importante que estas preguntas usted las evalúe antes de hacer cualquier tipo de implementación. ¿Ok? Bien, instalación de un motherboard. Primero lee las instrucciones del motherboard, importante, ya eso lo habíamos hablado. Examine el modelo del motherboard para que veas dónde se ubican los componentes. Verifique que el motherboard puede instalarse en el case que usted tiene, que realmente quepa. Instale primero el CPU y memoria a ese motherboard antes de colocarlo en la computadora. Bien, ¿qué yo hago? Yo pongo, por ejemplo, el paño antiestático, que realmente se lo voy a enseñar más ahorita, en la mesa, coloco el motherboard ahí, le pongo los componentes como el procesador, el abanico, la memoria, y dejo todo listo, los jumpers que tenga que configurar, dejo todo completamente listo. Pero lo que sea simplemente colocar el motherboard en la computadora, o sea, en la torre, y así salgo de eso. ¿Ok? Importante, utilice los stand-off para separar el motherboard de la data del case. O sea, separar el motherboard para que no haga contacto con la data en el fondo, porque puedes hacer un cortocircuito. ¿Qué es esto? Te lo voy a enseñar ahora en la próxima presentación, que son los stand-off. Aquí están. Estos son famosos tornillitos que colocamos aquí, para que entonces el motherboard quede despegado de la data y así no tengas problemas y no vayas a realizar ningún cortocircuito. ¿Ok? Claro, existen cases que realmente goma o es plástico la parte de abajo, lo que es el fondo, lo que es el piso de la computadora. Pero la realidad del asunto es que no todos los cases son iguales. Hay cases que son en aluminio, hay cases, por ejemplo, que son en goma, hay cases que son en plástico. Todo depende realmente de lo que usted tenga. Pero siempre es bueno que utilice estos tipos de tornillitos. ¿Ven? Bien, motherboard upgrades. Tenemos lo que es BIOS upgrade, tenemos lo que es driver upgrade. Usted puede descargar, por ejemplo, una versión para actualizar el BIOS de su computadora. Lo puede descargar en la página de la compañía que manufactura el BIOS o el que manufactura el motherboard. Y usted realmente lo que hace es que lo guarda en un USB o en un floppy, por ejemplo. Y sigues el procedimiento de actualización del BIOS. Todos los BIOS tienen un procedimiento de actualización bastante sencillo. Lo puedes ver en las instrucciones del motherboard. Y si es cuestión de driver, pues nada, baja los drivers de internet, los más actualizados, baja la parte de propiedades en el device manager de los dispositivos y actualizas los drivers del motherboard. Bien, vamos a hablarte un poquito sobre la instalación de un power supply. Volvemos y empezamos. Desconecte todos los componentes de corriente de los dispositivos. Desconecte el cable ATX de corriente del motherboard, o sea, el cable que viene de power supply al motherboard. Destornille el power supply de la computadora y retírelo. Instala el nuevo power supply, verifique qué tipo de voltaje va a utilizar, si es 110 a 120 o es 220 a 240. Conecte todos los cables de corriente al power supply, por ejemplo, que sea los demás componentes, por ejemplo el disco duro, el motherboard, el floppy, el CD-ROM, DVD-ROM, lo que tenga. Ok, conecte el cable de corriente al power supply, que es el cable que viene de la pared, y prenda la computadora. ¿Okay? Y si la computadora no prende, tienes que evaluar realmente si conectaste los cables bien. Importante, no me conectes, o sea, no conectes nada con el power supply conectado con la corriente. No. Siempre desconectamos la corriente, trabajamos con la máquina y después conectamos la corriente de la pared a la computadora. Instalación de un CPU, si te fijas aquí, tenemos el chip. ¿Ok? Y si te fijas, siempre hay una esquina que va en forma paralela y el chip del CPU solamente va a caer de una sola forma, ¿ok? No hay que hacer presión ni nada, no, por ejemplo, no era como el slot 1 que había que estar haciendo presión, no, algo así, no. Simplemente ahora con estos procesadores lo pones y, o sea, es bastante fácil. Simplemente lo pones y cae y le bajas un palito de aluminio, por decirlo de esta forma, y él encaja, o sea, realmente es bien sencillo. ¿Ok? Comprando una memoria. Bien, para comprar una memoria, verifica el tipo de memoria y la velocidad que soporta tu motherboard. Verifica la cantidad de memoria que soporte el motherboard. ¿Ok? Porque una cosa es el tipo de memoria, una cosa es la capacidad. Usted puede tener el mejor motherboard, pero a lo mejor soporta solamente 4 GB de memoria. O sea que todo depende. Verifique el bus de la memoria, que eso los buses es el canal de transmisión. Mientras más sea el bus, por ejemplo, 800 MHz, 1000 MHz a nivel de bus,
Mientras más sea el bus, más rápido realmente va a funcionar en el manejo de memoria. Bien, y siempre instale la memoria de forma de pares. Cuando digo de forma de pares es, si es 1 giga, pues ponga 1 giga y 1 giga, 2 giga, 2 giga, así, pues manejas mejor la estructura del motherboard a nivel de memoria. Instala la memoria, remueva toda la memoria que desee reemplazar, localice cuál es el DIMM 0, el DIMM 1, el DIMM 2, etc. ¿Y qué es eso del DIMM? Es realmente la secuencia de los slots. Todo motherboard, tú si te fijas y observas las ranuras de los donde puedes colocar la memoria y te observas en el fondo, vas a ver que dice DIMM 0, DIMM 1, DIMM 2, pues ese es el orden en que vas a colocar las memorias. ¿Ok? Instala la memoria y luego prende la computadora. Claro, para verificar si realmente el BIOS detectó que la aumentaste la memoria, para que entonces puedas utilizar la ventaja de tener más memoria. Si no, pues verifique que la hayas puesto bien. Importante, cuando la pongas, presiona bien, verifica que los conectores que hacen el lock de la memoria estén arriba. Y luego de eso, te retiras de la computadora, conectas los cables y la prendes. Por ejemplo, aquí, te fijas, tenemos el slot. ¿Okay? Cuando digo DIMM 0, DIMM 0, DIMM 1, lo vas a ver nuevamente en estas esquinitas aquí. Aquí por lo menos en la imagen no se ve, pero este es el slot de procesador. Bien, el socket. Ok, aquí tenemos lo que es la memoria. Fíjate que presionamos hacia abajo, estos locks encajan en estos dientitos. Y ahí pues la memoria queda sujetada. Bien, soluciones a problemas comunes, problemas de corriente, verifique con un multímetro. Okay, verifique que tenga corriente, que el voltaje esté bien. Ok, se utiliza un power strip, que es el multiplug en todo caso. Lo que nosotros conocemos en Puerto Rico como el multiplug, que es la cajita esta larga donde tú conectas diferentes componentes de corriente, que tiene un switchecito que prende y apaga. Ese es el multiplug. Verifique que el switch de corriente está activado, porque a veces que tú lo desactivas y a veces no lo desactivas, no pasa la corriente. Recuerda que todo problema que se analiza desde el punto de vista más básico. Empieza desde lo básico, siempre desde lo básico. Las bocinas no se escuchan, verifica si están prendidas. Olvídate de los drivers, verifica si las bocinas están prendidas. La máquina no prende, el cable de corriente está conectado. Siempre se empieza desde lo más básico. Siguiendo, claro, los síntomas de la computadora. Bien, aquí tenemos el ESD pad, que nada más y nada menos que este pad de antiestática para que puedas trabajar con los componentes. Tenemos aquí la pulsera antiestática, también es importante. Estas son algunas de las herramientas que debes tener. Te voy a enseñar varias y después te voy a enseñar una idea de varios componentes. Aquí tenemos los destornilladores. Esto es bien importante. Realmente con un destornillador de esterilla y no de palas, por decirlo de esta forma, no es suficiente, pero tengo que mencionártelo. Bien, este tipo de espatulita de plástico, pues si tienes que raspar algo, siempre se recomienda que sea de plástico. Importante, pues si vas a raspar algo no dañes nada. Ok, aquí tenemos unas pinzas y tenemos aquí, esto realmente no es una tijera, esto realmente es un tipo de pinza que tú la presionas y te ayuda a jalar cables o a sacar tornillitos y cositas. Bien, bastante útil. Aquí tenemos entonces todo el overview completo, por ejemplo, cables de network, eso sería un kit ideal para cualquier técnico. Los destornilladores, tijeras, llave Allen, pulsera antiestática, probador de cables, cables adicionales, crimping tool, memorias, cables a nivel lo que es IDE, spray, aire comprimido. Tenemos aquí cables de lo que es SATA, conectores PS2, tornillos. Realmente un kit así usted debe tener en su casa. Muy probablemente no lo tiene, pero aquí no hay mucho dinero. Aquí te puedo decir, aquí tenemos la tarjeta Postcard. La Postcard es una tarjeta que usted utiliza para probar los componentes del motherboard. Se llama Postcard. Es importante que lo recuerde para el examen. Es una tarjeta que usted pone. La tarjeta tiene un número, es una prueba. Tiene un número y donde usted puede identificar en un catálogo qué significa ese número y así identifica que está dañado. O dónde está el problema, por ejemplo. Se llama P-O-S, P-O-S-T, Postcard de tarjeta. Puedes buscarla en eBay, vale como $10. Bastante útil. Ok, y esto es más o menos un enfoque de qué herramientas debe tener. Bien, impresora no funciona, sigue estos procedimientos. Verifique que la impresora esté prendida, importante, siempre desde lo básico. Verifique que la impresora esté conectada, importante. Verifique que la computadora detecta la impresora. Verifique verifique el cable de conexión que esté bien puesto. Verifique que los drivers estén instalados. Verifique si la impresora tiene un switch para desactivarse. Hay varias impresoras que lo tienen.
Y más a veces hay impresoras que son wireless también. Verifique si hay un cambio en la configuración del BIOS que desactiva, por ejemplo, el puerto USB o el puerto paralelo donde está conectada esa impresora. ¿Ok? Bien, paper jam, papel atascado. Puede ser que el papel esté dañado. Y tú me dices, ¿pero cómo que se daña un papel? Bueno, la humedad daña el papel. La humedad hace que el papel se anche. O se arrugue. O pierda la flexibilidad. La humedad hace muchas cosas. Bien, puede ser que el papel que usted está utilizando no es el correcto. Hay papeles para printer laser y papel para printer impresora inkjet. Los rolos que mueven el papel de la impresora pueden estar defectuosos. Siempre le sacamos la tapita, evaluamos, verificamos que no hay un papel, no haya una piedrita, algo que se haya caído. Normalmente, cuando hay niños en la casa, vas a encontrar juguetes, carritos dentro de la impresora. Eso es normal. No hay una buena calidad de impresión. Verifique la tinta de la impresora y verifique si el papel es el correcto. ¿Ok? Imprime papel en blanco, una impresora láser. Problemas con el drum, que es este que tengo aquí, o problemas con la corona. Hay que verificar realmente eso a nivel de interfase dentro de lo que sería la impresora láser. Bien, ahora mismo realmente las impresoras están tan económicas que reparar a veces una impresora es tan complicado a nivel de costo. Porque tú compras una impresora inkjet por $30 promedio y te regalan la tinta. Entonces cuando vas a comprar más tinta te das cuenta que la tinta sale más cara que el printer. A veces es mejor botar el printer y comprar una impresora. Pero te lo digo para que entonces tengas más o menos una idea de qué puede ser el problema. Problemas con el network printer. Verifique que el network printer es el printer que está en la red. Verifique que el printer esté compartido, que hay un share, que esté compartido el printer. Verifique que el printer tenga el IP correcto y su nombre, o sea, el hostname. Verifique que los drivers estén actualizados. Verifique el print spooler, que es la cajita donde aparecen los archivos que se van a imprimir. Verifique el spool services. Verifique que, no esté, que hay muchas veces que está desactivado y tienes que activarlo, ¿ok? Que esté corriendo, está funcionando, importante. ¿Ok? Ok, bien, bueno, hemos llegado a la parte final de este dominio. Importante, ya hemos acabado con el dominio completo de lo que es la parte del dominio 1, hardware. Estúdielo, evalúelo, utiliza los simuladores importantes de examen que está en la parte de simuladores de examen para que usted repase este contenido y evalúe bastante bien todo esto que hemos discutido. ¿Ok? Bueno, cualquier duda o pregunta, utiliza el sistema de soporte en línea. Muchas gracias.